Buenas tardes, mis estimados estudiantes, saludos, espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio a la clase número 7, correspondiente al mismo tema, número 7, referido a lo que es la continuación de la actividad procesal, el auxilio judicial, las formas de estos auxilios judiciales, los deberes y los límites del comisionado, forma, lugar y tiempo del acto procesal, términos y lazos procesales. Continuando lo que es la parte de la actividad procesal, que nos quedó una parte todavía por explicar, y bueno, aquí la vamos a abordar en este tema número 7 de Derecho Procesal Civil 1, Teoría General del Proceso. Así que tengan todos buenas tardes y iniciamos la clase del día de hoy. Vamos a comenzar. Asistencia, presentes por acá. Observo. Perfecto. Vamos a hablar entonces un poco lo que es, muchachos, el auxilio judicial. El auxilio judicial constituye sobre todo lo que es la cooperación, tanto de los órganos jurisdiccionales entre sí como también entre estos y los demás poderes del Estado, de lo que se refiere, de lo cual se refiere, y que es auxilio judicial y que puede tener dos fases. En la primera fase de este auxilio judicial sería el auxilio judicial propiamente dicho, que es el que se presta en los tribunales de cooperación, en forma de cooperación, y es la comisión propiamente dicha. En segundo lugar tenemos el auxilio que pueden recibir los poderes jurisdiccionales de otros poderes, como por ejemplo el Poder Ejecutivo cuando éste presta a los tribunales el concurso de la fuerza pública y demás medios coercitivos de que dispone para el cumplimiento de sus decisiones, conforme a lo que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este auxilio se está referido a que presta a través de lo que son llamadas comisiones y se hace necesario en virtud del principio de lo que es la territorialidad dentro y fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto. Vamos a ver ahora lo que son las formas de este auxilio judicial. Aquí se conocen 4 auxilios judiciales según nuestra normativa vigente. Primero está el auxilio judicial propiamente dicho. En segundo tenemos el auxilio judicial estatal. En tercero tenemos el auxilio judicial internacional. Y en cuarto lugar tenemos el auxilio judicial de mandamiento de ejecución. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar tenemos, como indicamos anteriormente, el auxilio judicial propiamente dicho. Este auxilio se denomina en este sentido como comisión y se trata de la colaboración que se prestan los órganos jurisdiccionales entre sí, y a quien aluden lo que son las disposiciones contenidas en los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Civil, y se materializa o manifiesta en 3 formas. Primero, la del despacho; segundo, la del exhorto; y la tercera, lo que es la suplicatoria o rogatoria. El despacho. Vamos a explicar qué es el despacho. Cuando un tribunal de mayor jerarquía comisiona a otro de menor jerarquía, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 234 y 236 del Código de Procedimiento Civil. Les voy a recomendar, por favor, que se lean los artículos 234 y 236 de esta normativa adjetiva
de la cual hacemos referencia. Luego tenemos lo que es el exhorto. En este sentido, cuando se presta en tribunales, entre tribunales que de igual jerarquía y se encuentra consagrado este exhorto en el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. También les recomiendo, por favor, que se lean este artículo 235 de nuestra normativa adjetiva. Y en este auxilio judicial propiamente dicho, tenemos esta forma de auxilio que es la suplicatoria o rogatoria. Esto es cuando un tribunal de inferior categoría se dirige a otro de mayor categoría, según el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, que establece en su segundo aparte que las ejecutorias y las rogatorias que se dirijan a los tribunales o funcionarios extranjeros y a las suplicatorias, exhortos o despachos que se envíen a otras autoridades venezolanas. Se encabezarán entonces en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Luego tenemos en esta parte suplicatoria de que las rogatorias para el extranjero se dirigirán por lo que es la vía diplomática, que siempre se trata de esa forma, o consular, y las demás por la vía ordinaria, sin necesidad de legalización. Estos documentos entonces deben llevar el sello del tribunal correspondiente, sin lo cual no tendrán autenticidad. O sea, es decir, que si no tienen el sello, que lleva ni el sello ni la firma del tribunal, no tienen la misma autenticidad. Según este artículo, son rogatorias las comisiones que dirigen las autoridades judiciales a los tribunales o funcionarios ubicados en el extranjero, que corresponden también a otros países. Vamos a ver los deberes y límites del comisionado. Lo referente a la comisión o auxilio judicial se encuentra previsto en los artículos 234 y 200 al 241, 234 al 241 de nuestra norma adjetiva. Les recomiendo por favor que repasen y se lean estos artículos de nuestra norma para que estén más claros en relación a lo que estamos comentando hoy día en relación al auxilio judicial y por supuesto en el tema que estamos referente en este momento, que es el despacho, debido a que los artículos también 234 y 235 nos habla sobre la comisión de alguna forma del exhorto. Según el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, establece que cuando ha sido comisionado un juez de igual categoría al comitente, según lo dispone el artículo 235, el juez comisionado puede pasar la comisión a un juez inferior que el de él, o sea que el suyo, pues, siempre y cuando sea dentro de su misma jurisdicción. Es importante la jurisdicción, muchachos, ya le hemos explicado el tema de la jurisdicción. El juez tiene que tener una jurisdicción, tiene que tener jurisdicción y por supuesto tiene que tener competencia, pero sobre todo la jurisdicción en la cual va a actuar. Entre estos deberes y límites del comisionado, según el artículo 234 de la misma norma adjetiva, impone al juez del deber imprescindible de cumplir de alguna forma esta comisión, no pudiendo en ningún caso abstenerse de tal cumplimiento. O sea que está muy obligado, dejando solo de cumplirla si se le ha sido revocada por un nuevo decreto del comitente. Si en la comisión las partes tienen que nombrar algún perito o ejecutar actos semejantes y no comparecen oportunamente, el comisionado entonces hará las veces del comitente
y llevará, por supuesto, a cabo el nombramiento de tales peritos. En el artículo 238 también tienen que leerse esa normativa del Código de Procedimiento Civil. Se dispone que el comisionado debe cumplir estrictamente esta comisión, ¿no? Sin diferirla, so pretexto de consultar al comitente sobre la inteligencia de dicha comisión, por cuanto la ley en este aspecto es de forma imperativa, o sea, se cumple o se cumpla y no hay otra alternativa. Es obligatoria, muchachos, es obligatoria que tienen que cumplirla cuando se comisiona en este sentido a través de una decisión superior. En este sentido, se le ordena y se manda a cumplir la comisión en forma en que le fue conferida y en estricta sujeción de la misma. Es decir, tiene unos parámetros también que son de forma obligatoria, es decir, el imperio de la ley. Ahí no hay más para dónde agarrar. O sea, no hay otra alternativa. Es de estricto cumplimiento, muchachos. Una norma que no se puede relajar, no, al menos que por otro decreto, como dice la normativa, sea tomada en cuenta para desistir de la comisión. Señala entonces el artículo 239 del Código de Procedimiento Civil que las decisiones dictadas por el comisionado son objeto de reclamo por ante el comitente. El reclamo se interpone ante el comisionado para que sea decidido por el comitente. En el artículo 240 de la misma ley adjetiva establece lo que es la comisión por competencia. En este sentido se establece que los tribunales militares y de cualquier otra jurisdicción no podrán ser comisionados sino en asuntos de su competencia. En el artículo 241 vemos entonces los deberes y límites del comisionado, que establece que el comisionado que estuviera comprendido en alguna causal de recusación, la parte interesada podrá excitar al comitente para que use el derecho de revocar la comisión, sin perjuicio de que la parte pueda proponer la recusación. También el comisionado observamos que, conociendo de la existencia de la causal de recusación en su contra, puede inhibirse explanando o expresando las motivaciones que tuvo para ello. Recuerden que todo, muchachos, todo escrito, todo lo que nosotros hagamos, y sobre todo en esta parte de demandas, que todo es un proceso en nuestro ordenamiento jurídico civil y también, por supuesto, del penal, hay que motivarlo. Todo se debe motivar. Es importante tener en cuenta esa situación. Me tomo un poquito de agua, permiso. Ok, seguimos entonces. Tomando en cuenta con esta motivación que la recusación es un derecho de la parte, ¿no? En cuanto es inhibición y es una obligación legal que tiene todo juez. O sea que el juez, como le indiqué, está obligado. Vamos a ver ahora lo que es un auxilio judicial estatal, entre estas formas de auxilios judiciales generales. El auxilio judicial estatal son aquellos que prestan otros poderes al poder judicial, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, que de alguna forma prestan lo que es la cooperación y la colaboración al poder judicial. En caso de que para el cumplimiento de sus funciones se requiera algún tipo de auxilio de tales poderes, por ejemplo, cuando se exige el auxilio de la fuerza pública o cuando se dirige a la Policía Nacional Bolivariana en este caso, o cualquier órgano de la jurisdicción que tenga de alguna forma algún tipo de ordenamiento público o ordenamiento de orden público.
en solicitud de un apostamiento judicial para que se le haga cumplir el secuestro practicado. Entonces ellos están pidiendo de alguna forma esa colaboración a esos funcionarios para que presten la debida colaboración al ente que requiere la colaboración y la cooperación inmediata de su competencia o de sus asuntos. Ahora vamos a ver el auxilio judicial internacional. Este auxilio judicial internacional está referido a que el Poder Judicial se agota en los límites territoriales del Estado, de un Estado respectivo, y por ello es necesaria lo que es la intercomunicación judicial para realizar actos procesales en países distintos de la sede de la autoridad judicial donde se desarrolla el proceso. La cooperación entonces judicial entre los estados es una de las cuestiones más importantes del derecho procesal internacional, en vista de que la trascendencia que cada día alcanza la cosa juzgada en materia internacional. En primer lugar, tenemos en estos auxilios judicial internacional, podemos destacar lo que son los auxilios en fases de ejecutoria, es decir, que es un documento público que contiene la sentencia y cuyo reconocimiento se solicita en otro país. Debe el documento ser autenticado y como tal documento de carácter auténtico y público debe contener la transcripción íntegra del fallo, es decir, de la sentencia, así como la certificación de otras actuaciones que soliciten las partes. La constancia de que es definitivamente firme ese fallo y con el valor de la cosa juzgada, o que es lo mismo, no revisable mediante ningún otro recurso. Es decir que mediante esta fase ejecutoria no cabe ningún otro recurso que interponer. Las rogatorias contentivas de sentencias venezolanas se formalizan sobre todo en las formas corrientes de rogatorias diplomáticas. Parece que siempre se canalizan por estas vías, en la parte consular a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Quien de alguna forma tiene esa competencia para realizar estos trámites diplomáticos y que se cumplen de acuerdo a los requisitos establecidos por las leyes del país, por supuesto, donde se solicita la exequatur, que es correspondiente en este caso. Entonces debe acompañarse en este sentido la traducción por algún intérprete público del estado requerido y asignar un interesado que sufrague los gastos a que hubiera lugar, acordado el reconocimiento de lo que son las sentencias venezolanas según el procedimiento del lugar. Los jueces extranjeros quedan obligados entonces a cumplir la decisión que se hubiese dictado, como si hubiese sido dictada por ellos mismos. En los artículos 850 y 851, ambos del Código de Procedimiento Civil, por favor léanse esos dos artículos también, establece que el procedimiento para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en nuestro país, siendo competente para conocer el Tribunal Supremo de Justicia en sala política administrativa. Y el artículo 851 establece que la sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecutoria en Venezuela y se requiere que reúna en este sentido los siguientes requisitos. En primer lugar, para estos requisitos se establece que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le corresponde para conocer del negocio,
según los principios generales de la competencia procesal internacional previstos en este código. Otro de los requisitos sería que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada. Que haya también sido, este es otro punto, que haya sido también dictada en materia civil o mercantil o en general y en materia de relaciones jurídicas privadas. Este también es un tercer requisito que establece las normativas. Otro requisito sería en este sentido que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las disposiciones legales del Estado, donde se haya ya seguido un juicio y que aquel donde se haya efectuado la citación con suficiente tiempo para comparecer y que se haya otorgado las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. El quinto requisito sería, que establece la normativa, que no choque contra sentencia firme dictada por tribunales venezolanos. O sea, no puede colidar con otra sentencia dictada por estos tribunales. El sexto requisito entonces sería ya prácticamente el último requisito, que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al derecho público interior de la República. Ahora vamos a ver las rogatorias diplomáticas. Las rogatorias diplomáticas es una comunicación judicial de un Estado requirente para un Estado requerido con el objeto de obtener algún tipo de información, realizar las investigaciones y ejecutar ciertos actos procesales de prueba, tales como las declaraciones de testigos, experticia, etcétera, ¿no? Y que los actos de instrucción sean de carácter civil o penal. Se distinguen dos tipos de rogatorias diplomáticas, entre las cuales tenemos, en primer lugar, los que se refieren a las medidas preventivas sobre los bienes o las personas. En segundo lugar, tenemos los que se refieren a los simples actos procesales, como investigaciones, actos de prueba, entre otros. Revisemos entonces el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. Esas tienen que leérselas, muchachos, que establece el caso en que la rogatoria se dirija a tribunales o funcionarios extranjeros. Todo tiene una normativa. Vamos a ver entonces el mandamiento de ejecución. Esta es una forma de auxilio también judicial que está conferida a la ejecución de sentencias definitivamente firmes, constituidas en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia, una vez ejecutoriada, queda definitivamente firme y el tribunal pondrá un decreto o un acto mandándola a ejecutar, por lo que el tribunal entonces podrá, a tenor de lo dispuesto en el artículo 527, comisionar a cualquier juez competente de la República Bolivariana de Venezuela para verificar los actos de ejecución, librando al efecto el mandamiento de ejecución, todo lo atinente a esta materia de ejecución, de la cual está regulado en las disposiciones contenidas en los artículos 523 al 531 de nuestra normativa adjetiva. Esos artículos también tienen que echarle un repaso, revisar. Muchachos, ya acuérdense que ya pronto tendremos nuestro examen parcial de la Universidad José María Vargas en la Escuela de Derecho, y sobre todo en esta materia de Derecho Procesal Civil 1, que es sobre todo pura teoría general del proceso. Vemos entonces de esta manera lo que es la forma, el lugar y tiempo del acto procesal. El acto procesal, muchachos, ocupa un sitio en el espacio y un momento en el tiempo.
en el lugar donde se opera lo que es la actividad procesal, que es a menudo de fijo, ¿no? Y se denomina sede. La actividad puede realizarse dentro o fuera de esta sede, entre un acto y que sigue y transcurre una porción de tiempo determinado. De manera que el tiempo es un regulador de lo que es el proceso, siendo que la omisión de ciertos actos en estos lapsos acarrea la preclusión, o sea que precluye en tal caso lo que es la causa si de repente nos descuidamos en este asunto, ¿no? Por eso siempre le estoy indicando que tienen que estar pendientes de los lapsos procesales, porque si no tendríamos entonces pérdida o una preclusión que tendríamos entonces que iniciar nuevamente la causa. Imagínense eso, el tiempo que vamos a perder en eso. Entonces hay otras cosas que se pueden perder durante ese proceso, ¿sí? Y por supuesto iniciar de nuevo, un inicio desde el comienzo, prácticamente de cero, iniciar todo ese procedimiento. ¿Por qué? Porque precluyó la acción. Ok, ahora vamos a ver lo que es las formas del acto. El acto a procesar en Venezuela no está rodeado de fórmulas sacramentales, por si se ha establecido una forma ordenada para lo que es la realización de dichos actos, acordando oportunidades para cada uno de ellos. Nuestra ley adjetiva entonces fija los términos y lapsos en que debe llevarse a cabo las actividades procesales por los sujetos de la relación que están establecidos desde el artículo 183 al 190 del Código de Procedimiento Civil o nuestra normativa adjetiva. El lugar del acto. Por la regla general, los actos procesales se realizan en sede tribunalicia. La sede es el local o recinto donde se resuelven las actividades judiciales en las horas de despachos. Sin embargo, por excepción, se pueden realizar algunos actos fuera de la sede del tribunal. La determinación de lo que es la sede deriva de lo establecido del artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, señalando que los jueces no pueden oír, los jueces no pueden oír ni despachar en asuntos de su competencia, sino en lugar destinado para el tribunal, a no ser que los actos respecto de los cuales se acuerde previamente otra cosa, bien sea de oficio o a petición de parte interesada, y de conformidad con lo que esta norma distinguimos dos tipos, en lo que distinguimos dos tipos de actos. En estos dos tipos de actos de alguna forma distinguimos lo que son los actos internos y los actos externos. En los actos internos son los realizados en la sede del juzgado, es decir, los tribunales, sobre todo los tribunales, porque estamos hablando de la parte jurisdiccional en este sentido, ¿no? Porque desde allí se envían todo lo que es el procedimiento civil y todo lo del libelo se acarrea o se riela a través de estos tribunales en la competencia que se requiera para ostentar o reclamar alguna pretensión por parte del actor hacia el demandado o demandada. Entonces, este traslado de tribunal fuera de la sede a los fines de actuar debe acordarse, cuando es fuera del tribunal, debe acordarse previamente indicando la hora y el día y en que haya de verificarse el acto para que las partes puedan tenerse anticipadamente conocimiento de esto. El traslado puede hacerse entonces de oficio también a petición de la parte interesada y de oficio cuando el juez se traslade a la morada del testigo en caso de impedimento alguno, conforme al artículo 490,
para realizar las inspecciones oculares respectivas. Léanse también este artículo 490 de nuestra ley adjetiva, que está también muy interesante. Y por supuesto, en estas cuestiones para realizar las inspecciones oculares, siempre y cuando la parte no pueda, es decir, el testigo, no pueda trasladarse al tribunal. O sea, está impedido totalmente. Ok. Vamos a ver ahora el tiempo del acto. El proceso es una relación jurídica que avanza desde la demanda, de lo que es la demanda, hasta que culmina en una sentencia. Todo libelo, todo inicio de una pretensión, de un libelo que se incoa ante un tribunal correspondiente, por supuesto se tramita a través de la URD, inician el procedimiento, lo reciben, luego se distribuye, vamos a decirlo de esa forma porque es una unidad distribuidora de expediente, al tribunal correspondiente y su competencia. Acuérdense que siempre el tribunal tiene que tener jurisdicción para conocer de un caso determinado. Y por supuesto se inicia todo ese procedimiento y culmina con una sentencia. La sentencia es la decisión de la cual se produjo a raíz de todo el proceso el proceso ordinario civil, vamos a llamarlo así, que de alguna forma se inició con el libelo de la demanda. Y por supuesto termina en una decisión favorable o desfavorable para una de las partes. Conveniente para una y inconforme para otra. O sea que no todo puede ser perfecto. O sea, tiene que haber una decisión en la cual se pretenda dar justicia, vamos a llamarlo así, a ese derecho que se ha pretendido desde el inicio, ¿no? Esa pretensión. Y es una marcha constante, como les indiqué, y de forma sucesiva. El tiempo no perdona absolutamente a nadie. Y más que todo en este tiempo de acto procesal. Aquí si perdemos el tiempo, de verdad, muchachos, hemos perdido casi todo el proceso. Y debemos continuar nuevamente desde el principio, como les indiqué. Y entonces es una marcha constante, como les indiqué, el tiempo, y es sucesiva, que se hace extensible en el encadenamiento de estos actos, los posteriores como presupuesto de los anteriores, y que están regulados según un orden y una determinación, constituyendo el tiempo del acto. Todo tiene un tiempo. Entre uno y otro se medía un espacio que se denomina término o lapso. Entre un tiempo y otro se determina y se denomina término o lapso. La actividad de las partes y de los órganos jurisdiccionales se resuelven entonces, muchachos, dentro de una regulación cronológica. O sea, todo tiene que ser cronológicamente establecido, cuya omisión pueden acarrear a las partes preclusión y a los órganos jurisdiccionales denegación de justicia. Entonces léanse también el artículo 192 al 205 del Código de Procedimiento Civil. Ahora vamos a ver, una vez culminado lo que es la parte del tiempo, vamos a ver las horas de despacho, ¿sí? Las horas de despacho se caracterizan por lo que es la actividad propia o típica del tribunal, ¿no? En plena actividad unipersonal, bien sea unipersonal, en pleno o colegiado. A las puertas del tribunal, entonces, de alguna forma deberá fijarse una tablilla o cartel donde se haga saber al público las horas destinadas al despacho. Igualmente, por el mismo medio se hará saber al público los días en que las necesidades del trabajo impidan, de alguna forma, dar despacho, sin ser día feriado. Ahí tienen que leerse también el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establece que los jueces no podrán oír ni despachar asuntos
a las horas del día destinadas al efecto, ya que para actuar fuera de dichas horas es necesaria la habilitación previa. Entonces, en todo tribunal debe haber un cartel de notificación que las personas interesadas revisen y vean si hay o no despacho, ¿no? Porque no se puede tampoco interrumpir en los despachos de forma abrupta. Porque si hay un cartel que dice que están en despacho o que están ocupados o tribunal en audiencia, etcétera, por supuesto hay que abstenerse, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado, porque ya saben lo que nos toca en ese sentido. Muchas veces, a veces uno peca por imprudente de alguna forma y quiere aperturar la puerta a pesar de tener un cartel de notificación que indica que el despacho está en audiencia, en pleno o en cualquier otro tipo de acto. Entonces, muchachos, es importante eso. Entonces, vemos entonces en esta parte de la hora de despacho que ningún acto puede practicarse en días feriados, no obstante de las 6 de la mañana y 6 de la tarde. 6 de la mañana y 6 de la tarde. Siendo que el artículo 12 del Código Civil dispone que para distinguir el día de la noche debe entenderse entonces desde que nace desde que nace el sol hasta que se pone el sol, es decir, hasta que el sol se oculte, ¿no? Y todos los días son hábiles para actuar en tribunal, con la excepción de los días feriados y aquellos en que las necesidades de trabajo impidan dar horas de despacho. Los jueces entonces de alguna forma deberán dar despacho por lo menos de 5 días a la semana. Y cuando no puedan hacerlo de esta forma, deberán entonces dejar constancia razonada en el libro de diario, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo general, muchachos, casi todas las instituciones públicas llevan un libro de diario donde hacen todas sus anotaciones, todas sus asentaciones en relación a todos los actos que se deben realizar, incluyendo en este sentido si hay o no despacho, deben diarizar esa situación. Hoy en día, como tenemos una tecnología muy avanzada, por supuesto se ha llevado de forma electrónica y también se respaldan libros de forma física, porque tiene que ir respaldado de esa forma, ¿no? Los libros de diario. Eso es lo que se lleva, todas las actividades, lo que ocurre durante ese proceso en las actividades normales o cotidianas dentro de un despacho, dentro de un tribunal. Las horas de actividad judicial entonces se fijan por la hora legal de Venezuela y en la sala del tribunal. Las salas de audiencia deberá ser un reloj que se mantendrá con dicha hora. Ahora vamos a buscar, terminando una vez lo que es la parte de la hora, vamos a ver lo que es la habilitación. Me imagino que ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad el término habilitado o habilitación. De allí parte esa denominación, ¿no? Que tiene por objeto la habilitación hacer hábiles aquellas horas o días en las cuales normalmente el tribunal no puede actuar, o sea, no tiene despacho. Esta habilitación previamente acordada con las formalidades legales permite entonces a estas horas o a estos días hábiles para llevar a cabo alguna actividad procesal. La habilitación entonces puede ser de forma necesaria o de forma urgente. La necesaria produce lo que es la habilitación de las horas comprendidas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y las fijadas, por supuesto, por el tribunal correspondiente. La necesidad de esta habilitación queda entonces en poder discrecional del juez, porque la ley no indica el caso que puede ocurrir esta necesidad de procedimiento. La habilitación urgente nos estamos refiriendo entonces con el objeto de habilitar el día feriado o la noche,
el día y hora en que no se puede normalmente actuar. Por tanto, no se puede confundir lo necesario con lo urgente. Son totalmente, muchachos, diferentes. Ni las horas que indiquen fuera de lo que es la taquilla o la tablilla, más o menos vamos a llamarlo así, la tablilla, con la habilitación de la noche o del día feriado que ocurre en la habilitación urgente. Van a leerse el artículo 192, perdón, 192 y 193 de nuestra normativa adjetiva. Vamos a ver ahora lo que es el término y los lapsos procesales. En este sentido vemos el término de lapsos procesales que son expresados, ¿verdad? Que son expresados o bien usados como sinónimos, pero evidentemente no coinciden entre sí. No obstante, desde la interposición de la demanda hasta que termina con la demanda, se llevan a cabo una serie de actos procesales, los cuales nosotros vamos a ir viviendo o teniendo experiencia en ese sentido, porque vamos de alguna forma trabajando, ¿no? Esa parte desde que inicia hasta que termina. Por eso que está interesante esa situación ante un órgano jurisdiccional. Según lo establece el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley. Entonces, vemos que el juez solamente podrá fijarlo cuando la ley lo autorice para ello. De esta forma, vamos entonces a buscar el artículo también 197 de Jusden, que establece que los términos de los lapsos procesales se computan por lo que son los días calendarios que son consecutivos, excepto de los lapsos de prueba, en los cuales se computarán lo que es los sábados, los domingos y por supuesto los jueves y viernes santo, los declarados de día de fiesta de la ley de fiestas nacionales, los declarados que son laborables por otras leyes, ni aquellos de los cuales el tribunal dispone no despachar, ¿no? Vamos a leer también el artículo 198 de la misma normativa, que expresa que en los términos o lapsos procesales señalados por día no se computará aquel en que se dicte la providencia o se verifique el acto que dé lugar a la apertura del lapso. En este mismo sentido vemos que el artículo 199 del mismo código, por supuesto, estatuye que los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el día siguiente a la fecha del acto que da lugar a lo que es el lapso y concluirán el día de fecha al igual que el del acto de este año o mes que corresponde para completar así el número de estos lapsos. El lapso que según la regla anterior debiere cumplirse entonces en un día de que carezca el mes y se entenderá vencido el último de ese mes. En la misma forma, la normativa del artículo 200 establece que en los casos de dos artículos anteriores, como son el vencimiento del lapso, ocurra en uno de los días exceptuado del cómputo por el artículo 197, acto que corresponde y se realiza en el día laborable siguiente. Vemos entonces, muchachos, esta parte sí les tenemos acá porque está en la normativa adjetiva, ¿no? En los mismos lineamientos se expresa el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, que establece que los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley. Cuando una causa no imputable
a la parte que lo solicite lo haga necesario. Entonces vemos, muchachos, que es importante, como les indiqué, tomar en cuenta estos lapsos procesales, el término incluso de la misma distancia y toda esa situación que para nosotros es importante, ¿no? Van a leerse también el artículo 203 de la misma ley adjetiva, que señala que los términos o lapsos procesales no podrán abreviarse sino en los casos permitidos por la ley o por voluntad de ambas partes o de aquellas quien favorezca estos lapsos, expresados por el juez, ante el juez, y dándose siempre el conocimiento a la otra parte. Seguidamente leen también el artículo 204 de este mismo Código de Procedimiento Civil, que establece que los términos y recursos concedidos a una parte se entenderá concedido a la otra siempre que dé disposición de la ley o de la naturaleza del acto que no resulte lo contrario. En estos mismos términos también se expresa el artículo 205, el cual tienen que leer de la misma normativa, que está relacionado a el término de la distancia que debe fijarse en caso por el juez, tomando en cuenta lo que es la distancia del poblado o de las facilidades de comunicaciones que ofrecen las vías existentes. Sin embargo, la fijación no podrá exceder de un día por 200 kilómetros, ¿no? Ni ser menor de un día por cada 100. En todo caso, en la distancia sea inferior al límite mínimo establecido en este artículo, se considera siempre un día de término de distancia. Término es la fecha, hora, día, mes y año en que el año debe realizarse. La idea de fijeza, de oportunidad precisa en que se debe llevar a cabo el acto. Y el lapso es el espacio de tiempo, como les habíamos indicado en esta clase, que de tiempo dentro del cual la parte puede ejercer alguna actividad dentro de este proceso. Así lo establece el artículo 298, que señala que para la apelación, por supuesto, hay un término, ¿no?, de 5 días, cuando en realidad se trata de un lapso, porque el apelante puede de alguna forma ejercer este recurso en cualquiera de los 5 días siguientes a aquellas en que fue dictada la sentencia, puesto que se computa ese lapso por día. De esta manera, muchachos, es importante tener en cuenta, como les indiqué, estos lapsos, porque si no, entonces caemos en una preclusión y, por supuesto, volvemos, como les indiqué, al inicio de la pretensión. Entonces, con esta última explicación, culminamos la clase correspondiente a la clase número 8, ¿no? A la clase número 7, perdón. A la clase número 7 de Derecho Procesal Civil, en el cual nosotros hemos tratado aquí como la continuación del auxilio judicial que estábamos comentando, de la actividad procesal. En esto está el auxilio judicial, lo que vimos, la forma del auxilio judicial, los deberes y límites del comisionado, la forma, lugar y tiempo del acto procesal, términos y lapsos procesales. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase, muchachos, y bueno, estudien y traten en lo posible de revisar esas normativas que, como les indiqué, estamos cerquita ya del próximo examen parcial. Feliz tarde y bueno, espero que vernos la próxima semana, Dios mediante. Espero que descanse, Dios me lo bendiga, cuídense mucho, saludos, un abrazo, chao.